Era viernes. Las 6:45 de la tarde. Yo ya tenía el bolso colgado en el hombro, las llaves en la mano, y estaba pensando en si paraba a comprar algo para cenar o si llegaba a casa y pedía algo por el teléfono. Uno de esos viernes normales, de esos que no recuerdas porque no pasa nada especial. 12 años de viernes exactamente así. Antes de salir, hice lo que siempre hago. Revisé el correo una última vez. No por obligación. Por costumbre. Por ese tic que desarrollas cuando llevas más de una década siendo la persona a la que todo el mundo llama cuando algo falla, cuando algo se pierde, cuando alguien necesita encontrar un documento que firmaron en 2019 y no recuerdan ni con quién. Vi el asunto del correo y no lo entendí al principio. Comunicación sobre tu situación laboral. Pensé que era algún trámite de recursos humanos. Algún formulario que firmar. Algo sobre el seguro médico o sobre los días de vacaciones pendientes. Abrí el correo sin soltar las llaves. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. A la tercera, me senté. El correo lo había enviado la socia directora del despacho, Elena Marchetti. 3 párrafos. Redactados con una precisión quirúrgica que, irónicamente, era bastante mala para ser un despacho de abogados. Decía que la firma había tomado la decisión de prescindir de mis servicios con efecto inmediato. Que agradecían mi dedicación durante estos años. Que el Departamento de Recursos Humanos se pondría en contacto conmigo la semana siguiente para gestionar la liquidación. Efecto inmediato. Un viernes a las 6 de la tarde. Por correo electrónico. 12 años. Me quedé sentada en mi escritorio durante varios minutos sin moverme. La oficina estaba prácticamente vacía. Quedaban 2 personas al fondo, con los auriculares puestos, mirando sus pantallas. Nadie me miró. Nadie sabía lo que acababa de leer. El aire acondicionado seguía funcionando con ese ruido suave y constante que siempre me había parecido tranquilizador y que en ese momento me resultó completamente irreal, como si todo lo que me rodeaba fuera un decorado y yo acabara de darme cuenta. No lloré. No en ese momento. Guardé el correo. Apagué el ordenador. Recogí las pocas cosas personales que tenía en el cajón, que tampoco eran muchas. Una foto pequeña, un cargador de repuesto, un par de bolígrafos que me gustaban especialmente. Lo puse todo en el bolso con mucha calma. Me levanté. Saludé con la cabeza a los 2 compañeros que quedaban, ninguno de los cuales levantó la vista. Y salí. En el ascensor, sola, fue cuando se me escapó una sola lágrima. Solo una. Me la sequé antes de que se cerraran las puertas. Y respiré. Lo que sentí en ese momento no era exactamente tristeza. Era algo más parecido a la desorientación. A ese mareo que tienes cuando llevas mucho tiempo mirando algo de cerca y de repente lo alejas y no reconoces la forma. 12 años es mucho tiempo. 12 años es casi la mitad de mi vida adulta. Había entrado en ese despacho con 29 años, con energía y con ganas de demostrar cosas, y me estaban diciendo a las 6 de un viernes que ya no era necesaria. Sin reunión. Sin llamada. Sin mirarme a la cara. Esa noche no dormí bien. Estuve dando vueltas, revisando mentalmente si había hecho algo mal, si había habido señales que no había querido ver, si alguien me había advertido de algo y yo no había prestado atención. En algún momento, entre la 1 y las 2 de la madrugada, paré de buscarle sentido. Porque empecé a pensar en otra cosa. Empecé a pensar en el lunes. Para entender lo que pasó después, necesito contarte lo que hacía yo exactamente. Porque el problema de los trabajos como el mío es que cuando funcionan bien, nadie los ve. Son completamente invisibles. Eres el tipo de persona cuya labor solo se nota cuando no está. Y a veces, ni entonces. Yo era la responsable de gestión documental y cumplimiento normativo del despacho. En términos simples, era la persona que sabía dónde estaba todo, quien había firmado qué, cuándo, bajo qué condiciones y en qué versión. En un despacho de abogados boutique con más de 120 clientes activos y 16 años de historia acumulada, eso no es poca cosa. Cuando llegué, el archivo del despacho era un desastre. No un desastre dramático, con papeles tirados por el suelo. Un desastre silencioso,
De esos que nadie ve hasta que los necesitas. Había documentos escaneados sin nombre coherente. Había contratos firmados en papel que nadie había digitalizado. Había versiones distintas del mismo contrato repartidas en 3 lugares diferentes, y nadie sabía cuál era la definitiva. Había clientes con expedientes incompletos, con fechas mal registradas, con cláusulas que habían sido modificadas verbalmente en reuniones y que no habían quedado reflejadas en ningún sitio de forma oficial. Me pasé los primeros 18 meses de mi trabajo construyendo un sistema. No un sistema de software complicado ni nada que requiriera una inversión enorme. Un sistema de organización. Una estructura de carpetas digitales con una lógica clara, una nomenclatura consistente, un protocolo de actualización que cualquiera podía seguir siempre y cuando alguien les explicara cómo. Ese alguien era yo. Con el tiempo, ese sistema creció. Se hizo más complejo porque la firma creció. Añadimos nuevas áreas de práctica, incorporamos clientes más grandes, empezamos a manejar contratos con cláusulas de confidencialidad mucho más exigentes. Tuve que adaptarlo, ampliarlo, crear subcategorías, añadir capas de seguridad, establecer registros de auditoría internos. Para cuando llegamos al año 12, ese sistema era, sin exageración, el cerebro operativo del despacho. Cada contrato maestro, es decir, cada contrato principal con un cliente, que es el documento del que luego cuelgan todos los demás acuerdos, adendas, modificaciones y renovaciones, estaba archivado bajo una estructura que yo había diseñado. No había un manual escrito. Bueno, en realidad sí lo había, porque yo misma lo había pedido que me dejaran redactar uno varias veces. Pero las socias siempre lo posponían. Siempre había algo más urgente. Y como el sistema funcionaba, como yo siempre encontraba lo que hacía falta, nadie sintió la urgencia de aprender a hacerlo sin mí. Eso es lo que pasa con la infraestructura invisible. La gente no aprecia el mantenimiento de algo que no ve roto. Hubo momentos a lo largo de esos 12 años en que el valor de mi trabajo fue innegable. Recuerdo un caso, 4 años atrás, en el que un cliente importante vino corriendo porque necesitaba demostrar que una cláusula de exclusividad en un contrato de 2018 seguía vigente. Su contraparte afirmaba que había vencido. Necesitaban el documento original, la versión firmada, el registro de las comunicaciones en que se había negociado esa cláusula, y necesitaban todo en menos de 2 horas porque tenían una reunión con sus abogados externos esa misma tarde. Lo encontré todo en 16 minutos. El socio que gestionaba a ese cliente me dijo que le había salvado el día. Me lo dijo con esa energía efusiva que tiene la gente cuando están aliviados, y al día siguiente ya no lo recordaba. Así funciona esto. Recuerdo otra vez, hace 2 años, cuando una nueva socia llegó al despacho y quiso reorganizar el sistema de archivo. Me llamó a su despacho y me explicó su idea con mucho entusiasmo. Yo la escuché con paciencia. Luego le pregunté si podía darme una semana para preparar una comparativa entre su propuesta y el sistema actual. Se la preparé. Se la expliqué. Le mostré exactamente qué información se perdería en la migración, qué riesgos legales implicaba mover ciertos documentos sin un protocolo adecuado, y que costaría en tiempo y en dinero rehacerlos si algo fallaba. La nueva socia desistió de su idea. No me lo agradeció. Me miró con una expresión que, en ese momento, interpreté como respeto. Ahora creo que era otra cosa. Creo que era la cara de alguien que acaba de darse cuenta de que depende de ti más de lo que le gustaría. Y eso, a veces, no lo perdonan. Si te está enganchando esta historia, este es el momento perfecto para darle a me gusta y suscribirte si todavía no lo has hecho. Las historias como esta merecen llegar a más personas. Y si conoces a alguien que haya vivido algo parecido, mándales este vídeo. Te lo van a agradecer. Lo que más me costó aceptar durante ese fin de semana no fue el despido en sí. Fue el método. Fue ese correo frío, enviado a las 6 de la tarde de un viernes, como si fuera una factura. Como si 12 años de trabajo pudieran cerrarse con 3 párrafos redactados con prisas y sin ninguna conversación de por medio. Me habían visto trabajar durante 12 años. Sabían lo que hacía. O creían que lo sabían, que no es lo mismo. El sábado me fui a caminar. Necesitaba pensar con claridad, sin el ruido del apartamento,
sin el teléfono cerca. Fui al parque que hay cerca de mi casa y estuve andando durante casi 2 horas. Y en algún momento, mientras caminaba, me di cuenta de algo que en el momento del correo no había procesado del todo. El lunes había una auditoría. No una auditoría cualquiera. Una auditoría regulatoria de sorpresa, de esas que avisan con muy poco margen y que requieren presentar documentación muy específica en plazos muy cortos. Yo lo sabía porque había estado preparando materiales relacionados con ella durante las últimas semanas. Era una revisión del regulador sobre las prácticas de gestión documental y cumplimiento de los últimos 6 años. Los últimos 6 años exactos. El periodo que coincidía, al milímetro, con la capa más reciente y más compleja de mi sistema de archivo. Seguí caminando. El sol ya estaba bajo. Y por primera vez desde el viernes, sentí algo parecido a la calma. Quiero ser precisa aquí, porque esta parte importa. Yo no hice nada para que el sistema fuera opaco deliberadamente. No lo diseñé para que nadie más pudiera usarlo sin mí. No lo construí como una trampa ni como una garantía de seguridad laboral. Lo construí para que funcionara. Si alguien me hubiera pedido en algún momento que documentara el sistema en detalle, que formara a otra persona, que preparara un manual de transición, lo habría hecho encantada. Lo habría hecho bien. De hecho, lo había pedido yo misma en más de una ocasión. El problema no era la complejidad del sistema. El problema era que nadie había querido invertir tiempo en aprenderlo porque yo siempre estaba ahí para gestionarlo. Y el viernes a las 6 de la tarde, decidieron que ya no necesitaban que estuviera. Ese fue el error que no se puede deshacer. No el despido en sí. Las empresas despiden gente todo el tiempo. Hay razones legítimas, hay decisiones difíciles, hay recortes y reestructuraciones y cambios de estrategia. Todo eso existe y todo eso puede pasar. El error no fue decidir prescindir de mí. El error fue la forma. El error fue hacerlo un viernes a las 6 de la tarde por correo electrónico, sin ninguna conversación previa, sin ningún proceso de transición, sin pedirme que documentara nada, sin preguntarme si había algo que necesitaran saber antes de que me fuera. El error fue asumir que un trabajo como el mío era tan simple que podría funcionar sin mí desde el lunes siguiente. Y el mayor error de todos fue que ese lunes tenían una auditoría. El sábado por la tarde recibí un mensaje de WhatsApp de Carla, una compañera con la que tenía buena relación. No decía mucho. Solo, oye, me he enterado de lo de tu contrato. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Le contesté que sí, que estaba procesándolo, que gracias por escribir. No mencionó la auditoría. Probablemente no sabía lo que iba a pasar el lunes. O tal vez sí lo sabía y no quería decirme nada. En cualquier caso, yo no dije nada tampoco. El domingo fue tranquilo. Hice algunas cosas en casa. Llamé a mi hermana y le conté lo que había pasado. Me escuchó, me dijo las cosas que dicen las hermanas en estos casos, y luego me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía todavía. Que estaba esperando a ver cómo evolucionaba la situación. Esa noche sí dormí. Dormí muy bien, en realidad. El lunes amaneció nublado. Yo estaba en casa, con el café hecho, sentada en la mesa de la cocina. Sin ningún lugar al que ir. Sin ninguna reunión en el calendario. Sin ningún correo urgente esperando respuesta. Era una sensación extraña, ese silencio después de 12 años de lunes frenéticos. Eran las 9:30 cuando cogí el teléfono y miré si había alguna notificación. Nada. A las 9:47 sonó el teléfono. Número del despacho. Lo miré durante 2 tonos. No por efecto dramático, sino porque necesitaba ese momento para ordenar mis pensamientos. Para decidir cómo quería sonar cuando contestara. Contesté. Era Elena Marchetti. La socia directora. La misma persona que había firmado el correo del viernes a las 6 de la tarde. Su voz tenía una tensión que no intentaba disimular. Me saludó con una brevedad que dejaba claro que no estaba llamando para hacer conversación. Me dijo que estaban teniendo una situación complicada con la auditoría que había comenzado esa mañana y que necesitaban acceder a ciertos documentos del archivo de los últimos 6 años.
Me dijo que habían intentado localizar los contratos maestros pero que estaban teniendo dificultades para navegar el sistema. Hizo una pausa. Le dije que lo entendía. Otra pausa, más corta. Me preguntó si estaría disponible para ir al despacho esa mañana a ayudar con la localización de los documentos. Y aquí es donde necesito ser completamente honesta contigo sobre lo que sentí en ese momento. Porque la respuesta fácil, la respuesta que habría dado cualquier versión más joven de mí, habría sido decir que sí. Por inercia. Por el reflejo de 12 años siendo la persona que resuelve los problemas. Por no querer generar conflicto. Pero no di esa respuesta. Le dije a Elena que entendía la urgencia de la situación. Le dije que era consciente de la complejidad del sistema de archivo y de lo crítico que resultaba tener acceso a esa documentación en un proceso de auditoría. Y le dije que, dada mi situación actual, es decir, dado que el viernes me habían comunicado que ya no era empleada de la firma, podría ofrecerles mis servicios como consultora externa. Silencio. Un silencio que duró exactamente el tiempo que tarda alguien en procesar algo que no esperaba escuchar. Le dije que mi tarifa para consultoría de emergencia era de $4.500 al día. Más silencio. Y luego Elena dijo: entendido. Puedes estar aquí en 1 hora. Sin negociar. Sin pedir descuento. Sin hacer ninguna contrapropuesta. $4.500 al día, aceptados en menos de 10 segundos. Eso me dijo más sobre el estado en que estaban que cualquier otra cosa. Me arreglé con calma. Me puse ropa profesional. Me tomé el café que me quedaba en la taza. Cogí un cuaderno nuevo, el bolígrafo que me gustaba, y llamé a un taxi. Cuando entré al despacho, la recepcionista me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Algo Caballeros, entre los el hallazgos alivio y la preliminares. incomodidad. Entendido. ¿Cuáles Me son las hicieron implicaciones? pasar Procederemos directamente con a la las sala de revisiones. reuniones grande, la que usaban para las visitas importantes. Había 3 personas de la firma auditora sentadas a un lado de la mesa, con sus carpetas y sus ordenadores. Al otro lado estaban Elena, Rodrigo, el socio de cumplimiento, y Patricia, la socia más nueva, la misma que 2 años atrás había querido reorganizar el archivo. Nadie me dijo hola con mucha efusividad. El responsable del equipo auditor se presentó. Me explicó lo que necesitaban: acceso a los contratos maestros de los clientes corporativos de los últimos 6 años, con sus respectivos registros de modificaciones, las comunicaciones relacionadas con las cláusulas principales, y los documentos de renovación donde los hubiera. Era, exactamente, lo que yo había estado preparando mentalmente durante el fin de semana. Me senté frente a uno de los ordenadores, pedí que me dieran acceso con mis credenciales de exempleada, que técnicamente seguían activas porque nadie las había desactivado todavía, y empecé a trabajar. Lo que voy a contarte ahora es algo que me costó procesar emocionalmente más de lo que esperaba. El caos que encontré dentro del sistema no era porque nadie hubiera tocado nada. Era, precisamente, porque sí lo habían tocado. Durante el fin de semana, alguien, probablemente Rodrigo o alguien de su equipo, había intentado buscar documentos por su cuenta. Y al no entender la lógica del sistema, había movido archivos. Había cambiado nombres de carpetas intentando que tuvieran más sentido para ellos. Había creado duplicados accidentales. Había borrado, sin darse cuenta, los atajos que conectaban ciertos documentos con sus registros de auditoría interna. En otras palabras, habían empeorado la situación intentando arreglarla. Cuando vi el estado en que había quedado parte del sistema, sentí algo que no esperaba: un dolor genuino. No por la situación absurda en que me encontraba, sino por el trabajo. Por los meses que había dedicado a construir esa estructura con cuidado, con lógica, con precisión. Ver esos archivos movidos, renombrados sin criterio, duplicados sin sentido, me dolió de una manera muy concreta. Y luego respiré. Y empecé a trabajar. Porque eso también es lo que soy. Alguien que, cuando ve un problema, lo resuelve. Tardé casi 4 horas en el primer día en reconstruir la estructura suficiente para poder presentar los primeros documentos a los auditores. Trabajé de forma sistemática, sin apresurarme, explicando en voz alta lo que hacía para que Rodrigo, que estaba sentado a mi lado tomando notas, pudiera entender la lógica.
No por generosidad especial, sino porque eso formaba parte del trabajo que me estaban pagando. Los auditores estaban satisfechos con el primer bloque de documentos. Elena pasó por la sala a media tarde. No me dijo nada directamente. Asintió con la cabeza al responsable del equipo auditor y salió. Al final del día, el responsable del equipo se dirigió a mí y me dijo que probablemente necesitarían mi presencia al día siguiente también. Le dije que por supuesto. Que ya conocía mis condiciones. Asintió. Esa noche llegué a casa con un estado de ánimo que me resultó difícil de nombrar. No era euforia. No era venganza satisfecha. Era algo más complejo que eso. Había una parte de mí que se sentía validada, que sentía que la situación había demostrado de forma brutal lo que 12 años de trabajo significaban. Pero había otra parte que estaba simplemente cansada, que sentía el peso de haber tenido que demostrar su valor en esas circunstancias, que encontraba toda la situación profundamente innecesaria. Podría haber sido diferente. Podrían haberme dado un mes de transición. Podrían haberme pedido que formara a alguien. Podrían haberme llamado el viernes antes de mandar ese correo. Podrían haber hecho cualquiera de las cosas que se hacen cuando se despide a alguien con dignidad. No lo hicieron. Y ahora estaban pagando $4.500 al día por la consecuencia de esa decisión. El segundo día fue más fluido. Había recuperado suficiente estructura el primer día como para poder avanzar con más velocidad. Los auditores necesitaban un conjunto específico de contratos de clientes del sector financiero. Esos eran los más complejos de mi sistema, con más capas y más subcategorías, pero también los que yo conocía mejor porque los había construido con más cuidado. Los localicé, los preparé, los organicé en la presentación que pedían los auditores, y los entregué antes de comer. Por la tarde hubo una tensión que no esperaba. Patricia, la socia más nueva, me pidió hablar un momento en privado. Salimos a un despacho pequeño. Me dijo, con una cordialidad que claramente le costaba, que querían explorar si habría posibilidad de que me reincorporara de forma permanente. Que habían estado hablando entre las socias y que sentían que la situación había puesto de manifiesto ciertas brechas en la gestión del conocimiento del despacho. La miré. Le dije que lo agradecía. Hemos considerado tu Y le experiencia. La dije que firma en te ese ofrece momento no reintegrarte. estaba en Agradezco la posición oferta, de pero debo tomar ese declinar. tipo de Entendido. decisiones. Que primero necesitábamos terminar la auditoría. Y que después podríamos tener una conversación más tranquila sobre el futuro si así lo consideraban oportuno. Patricia asintió. Creo que esperaba otra respuesta. Creo que esperaba que dijera que sí inmediatamente, aliviada de que me estuvieran ofreciendo volver. Pero yo ya no era esa persona. El tercer día, el último de la auditoría, fue el más largo. Los auditores tenían preguntas sobre documentos específicos, sobre la cronología de ciertas modificaciones contractuales, sobre los registros de notificaciones a clientes en periodos concretos. Pasé la mañana respondiendo esas preguntas, localizando los documentos de respaldo, preparando los registros que pedían. Al mediodía, el responsable del equipo auditor se dirigió a Elena y le dijo que la documentación presentada era satisfactoria y que el proceso podía darse por concluido. Elena asintió. Miró al suelo un momento. Luego me miró a mí y me dijo, «Gracias». 2 palabras. Dicho así, seco, sin adorno. Le dije que de nada. Y empecé a recoger mis cosas. Lo que no te cuento en los momentos de tensión y de trabajo es lo que pasaba por dentro durante esos 3 días. Porque esta historia tiene una parte profesional que es bastante clara, y luego tiene una parte humana que es más difícil de ordenar. 12 años en un lugar dejan una marca. Conoces a la gente, conoces sus manías, conoces la forma en que el socio de mayor edad siempre pide el mismo café por las mañanas, conoces el chiste interno que nadie explica ya porque lleva tanto tiempo circulando que ha perdido el contexto. Conoces los momentos buenos, las victorias, los casos difíciles que salieron bien. Conoces también los momentos malos, las discusiones en pasillos, las decisiones con las que no estabas de acuerdo. Caminar por esos pasillos durante esos 3 días sabiendo que lo hacía como consultora externa, sabiendo que no volvería el miércoles, tenía una rareza que no sé describir del todo. Era familiar y extraño al mismo tiempo.
Como entrar en la casa de tu infancia y ver que los muebles están en otro sitio. Hubo compañeros que me saludaron con genuina calidez. Carla me trajo un café el segundo día sin decir nada. Simplemente lo puso en mi mesa y se fue. Eso me afectó más de lo que me esperaba. Hubo otros que no me miraron a los ojos. Que pasaban por el pasillo y miraban hacia otro lado. No lo tomé como maldad. Lo tomé como incomodidad. Como esa incomodidad que siente la gente cuando la situación pone en evidencia algo que preferirían no ver. Y luego estaba Elena. Elena y yo tuvimos muy poca interacción directa durante esos 3 días. Ella coordinaba con los auditores, yo coordinaba con los auditores, y en el medio había una distancia que ninguna de las dos cruzó. Lo que sí noté, y lo noté porque llevo 12 años leyendo a esa mujer en situaciones de presión, era que estaba incómoda. No arrepentida, o al menos no de una forma que pudiera nombrarse así. Incómoda. Como alguien que ha tomado una decisión que le parecía correcta y que está descubriendo que las consecuencias son más complicadas de lo que anticipaba. No le dije nada sobre eso. No era el momento. Y tampoco era necesario. La auditoría terminó el miércoles Elena, a todo ha mediodía. terminado. Me fui del Lo sé. despacho con una sensación de cierre que no había anticipado. No dramática. No triunfal. Simplemente definitiva. Como cuando terminas un libro largo y lo cierras y lo dejas en la mesa y sabes que esa historia ha llegado a su fin. Les envié la factura esa misma tarde. 3 días. $4.500 al día. $13.500 en total. Me la pagaron en 4 días hábiles. Sin retrasos, sin preguntas, sin negociaciones adicionales. Esa semana también recibí la llamada del Departamento de Recursos Humanos para gestionar mi liquidación, que había sido el motivo oficial del correo del viernes. Esa conversación fue breve y estrictamente administrativa. Firmé lo que había que firmar, recibí lo que me correspondía, y cerré ese capítulo. Patricia me escribió un correo 2 semanas después. Me preguntaba si habíamos podido tener esa conversación sobre reincorporarme. Le contesté con educación que había tomado la decisión de no volver como empleada, que agradecía el gesto, y que si en algún momento necesitaban mis servicios como consultora para proyectos concretos, podía considerarlo según la disponibilidad y las condiciones. No volvió a escribir. Lo que pasó en los meses siguientes fue, en muchos sentidos, más interesante que los 3 días de la auditoría. Porque resulta que cuando tienes 12 años de experiencia real, no teórica, en gestión documental y cumplimiento normativo en un entorno legal exigente, y resulta que esa experiencia incluye haber diseñado y mantenido un sistema que superó una auditoría regulatoria bajo condiciones de crisis, tienes algo bastante específico que ofrecer al mercado. Empecé a hacer consultoría. Primero de forma cautelosa, sin prisa, hablando con personas de mi red, contando lo que sabía hacer sin necesidad de contar la historia de por qué estaba disponible. La historia se contaba sola con el tiempo, y resultó ser, paradójicamente, una parte de mi presentación bastante efectiva. No porque quisiera darme importancia, sino porque ilustraba de forma muy concreta el tipo de valor que podía aportar. Me puse en contacto con un par de despachos más pequeños que conocía de años atrás. Con algunos de ellos había tenido interacción profesional periférica, nada formal. Les ofrecí hacer una revisión de su sistema de gestión documental y darles un informe con recomendaciones. Uno de ellos aceptó casi de inmediato. Cuando entré en ese despacho y empecé a revisar cómo tenían organizada su documentación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: el placer de un problema nuevo. La curiosidad de ver cómo otra organización había resuelto, o no resuelto, los mismos desafíos que yo conocía bien. Y la satisfacción de saber que podía ayudar. Ese primer proyecto de consultoría me llevó 4 semanas. El informe que entregué era detallado, concreto y lleno de recomendaciones accionables. Cuando lo presenté, la socia directora de ese despacho me miró y me preguntó si estaría interesada en liderar la implementación. Dije que sí. Ese proyecto se convirtió en otro. Y ese en otro. Sin hacer demasiado ruido, sin grandes estrategias de marketing, simplemente trabajando bien y siendo específica en lo que hacía. Hace unos meses empecé a colaborar regularmente con 3 firmas de distintos tamaños.
2 de ellas son clientes recurrentes. Una de ellas me preguntó recientemente si me interesaría un rol de dirección de cumplimiento a tiempo parcial, con condiciones mucho mejores que las que tenía en el despacho anterior y con una autonomía que nunca había tenido como empleada. Estoy pensándolo. Pero lo que quiero contarte, lo que de verdad quiero que te lleves de esta historia, no es la parte del dinero ni la parte de la venganza poética de los $4.500 al día. Esa parte tiene su gracia, no voy a negarlo, y entiendo que es lo que hace que la historia sea contable. Pero no es la parte que más me importa. Lo que más me importa es lo que aprendí sobre el valor del trabajo invisible. Hay millones de personas haciendo trabajos que nadie ve. Personas que construyen sistemas, que mantienen cosas funcionando, que saben dónde están las piezas que nadie más ha necesitado buscar todavía. Personas cuyo valor solo se hace visible cuando no están. Y eso es, estructuralmente, una situación injusta. Porque el trabajo invisible no deja de ser trabajo. No deja de tener valor solo porque nadie lo mire. La lección que saqué no es que hay que sabotear los sistemas que construyes ni que hay que hacer que tu trabajo sea inaccesible para protegerte. La lección es que tienes que saber articular tu propio valor. Tienes que ser capaz de nombrar lo que haces, de explicar por qué importa, de documentarlo no solo para que funcione sin ti, sino para que la gente entienda lo que implica que funcione. Y la otra lección, la más importante quizás, es sobre la dignidad en la salida. No discutí. No supliqué. No envié un correo airado el viernes por la noche ni el sábado por la mañana. No fui al despacho el lunes a exigir una explicación. Simplemente existí. Simplemente estaba disponible, a mi precio, en mis términos, cuando me necesitaron. No todas las situaciones se resuelven así. No todas las historias de trabajo invisible terminan con una auditoría providencial que hace que el teléfono suene a las 9:47 de un lunes. Mucha gente hace ese trabajo durante años y nunca recibe ese momento de validación externa. Y eso es una injusticia real que no se resuelve con una sola historia de YouTube. Pero lo que sí puedes controlar, siempre, es cómo te vas. Cómo te tratas a ti misma en el momento del golpe. Si te permites llorar una lágrima en el ascensor y luego respiras y sigues adelante. Si te vas con la cabeza alta y tus cosas en el bolso y no le das al miedo el privilegio de dictar tus decisiones. 12 años en un lugar es mucho tiempo. Y que te digan adiós en 3 párrafos de correo electrónico un viernes a las 6 de la tarde duele. Duele de verdad. Sería deshonesto decir que no. Pero el dolor no te define. Y la forma en que respondes al dolor tampoco tiene que ser dramática para ser poderosa. A veces la respuesta más poderosa es simplemente estar disponible, a tu precio, cuando te llamen. Hoy estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Tengo más control sobre mi tiempo, sobre mis proyectos y sobre las condiciones en que trabajo de lo que tuve nunca en 12 años. He aprendido cosas sobre mí misma que no habría aprendido si las cosas hubieran seguido como estaban. Y tengo una historia que contar. Que al final no es la historia de una venganza. Es la historia de alguien que aprendió, tarde pero bien, lo que valía su propio trabajo. Y lo cobró en consecuencia. Si llegaste hasta aquí, de verdad gracias. Este tipo de historias no son fáciles de contar ni de escuchar, y el hecho de que hayas llegado hasta el final significa mucho. Si te ha aportado algo, si te ha hecho pensar en tu propio trabajo o en alguien que conoces, dale a me gusta, deja un comentario con lo que te llevaste, y suscríbete si todavía no lo has hecho. Cada semana hay historias nuevas aquí. Y no todas terminan en auditoría, pero todas terminan con algo que vale la pena escuchar. Nos vemos la semana que viene.